multicolinealidad, relación lineal perfecta o exacta entre algunas o todas las variables explicativas. Debemos tener en cuenta que esta se refiere solamente a relaciones lineales entre variables x y no elimina las relaciones no lineales existentes entre ellas. Naturaleza. El término multicolinealidad se atribuye a Ragnar Frisch. Originalmente significó la existencia de una relación perfecta o exacta entre algunas o todas las variables explicativas. Hoy en día no necesariamente tiene que ser perfecta. Generalidades. Es un hecho real que muchas de nuestras variables explicativas son altamente colineales. La información no reunida mediante experimentos formales algunas veces no ofrece mucha claridad sobre los parámetros de interés. Se supone que en un modelo clásico de regresión lineal no hay multicolinealidad, debido a que si la multicolinealidad es perfecta, los coeficientes de la regresión de las variables x son indeterminados y sus errores estándar son infinitos, lo cual significa que alguna o algunas de las variables que forman las columnas de la matriz de regresores sería una combinación lineal exacta del resto de las columnas. Si suponemos que la matriz de regresores se compone de 3 columnas, con las variables x1, x2, x3, se obtendría la siguiente relación lineal. Lambda 1 por x1 más lambda 2 por x2 más lambda 3 por x3 igual a 0. Siendo las constantes lambda sub i simultáneamente diferentes de 0, lo cual permitiría expresar una variable en términos de las demás. Por ejemplo, al despejar x1 nos daría x1 igual a menos lambda 2 por x2 menos lambda 3 por x3 por lambda 1. Supuestos de multicolinealidad perfecta. Violación del supuesto de rango completo de la matriz de regresores X, tampoco se cumpliría para la matriz X', siendo singulares ambas matrices y sus determinantes igual a 0. Daría lugar a la indeterminación de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios para los parámetros del modelo. Esta situación se explica debido a que no estaría definida la matriz inversa X' menos 1, que como sabemos es necesaria para obtener los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios iguales a beta igual a X' menos 1, X'. Estimación en presencia de multicolinealidad perfecta. Aquí los coeficientes de regresión permanecen indeterminados y sus errores estándar son infinitos. Un ejemplo, si x3 y x2 son perfectamente colineales, no hay forma de que x3 se mantenga constante, porque a medida que cambia x2 lo hace x3. Esto hace que no se pueda separar la influencia de las dos variables sobre y. En el caso de multicolinealidad perfecta, no se puede obtener una solución única para los coeficientes de regresión individual, pero sí se pueden obtener para combinaciones lineales de esto. En el caso de multicolinealidad perfecta, las varianzas y los errores estándar beta 2 y beta 3 son infinitos. Multicolinealidad imperfecta. Si la multicolinealidad es menos perfecta, los coeficientes de regresión poseen grandes errores estándar, lo que hace que los coeficientes no puedan ser estimados con gran precisión y que intuitivamente implique que los regresores de la regresión se encuentren altamente correlacionados, pero sin ser coeficientes del 100%. Si suponemos nuevamente que la matriz de regresores se compone de 3 columnas con las variables x1, x2, x3, se obtendría la siguiente relación lineal imperfecta entre ellas: lambda 1 x1 más lambda 2 x2 más lambda 3 x3 más v igual a 0, siendo las constantes lambda sub i simultáneamente diferentes de 0 como en el caso previo, pero ahora existe un término de error v. Debido a esto último, al despejar y expresar una variable en términos de las demás, por ejemplo, al despejar x1, la combinación lineal que se obtiene ya no es exacta y por ende la multicolinealidad ya no es perfecta.
Al despejar x1 obtendríamos menos lambda 2x2 menos lambda 3x3 más por lambda 1 más v por lambda 1. Esto nos daría una combinación lineal más error. Supuestos de multicolinealidad imperfecta. El determinante de la matriz X es cercano a 0. Sin embargo, ello no impide la obtención de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Pero se mantiene el problema de identificación debido a que la variación de alguna de las X, además de afectar a Y, afectan a las demás variables, impidiendo distinguir su efecto individual. Estimación en presencia de multicolinealidad alta pero imperfecta. Por lo general no existe una relación perfecta entre las variables, pero sí puede haber una alta multicolinealidad, situación en la que es posible la estimación de los coeficientes de regresión beta 2 y beta 3. Fuentes de multicolinealidad, método de recolección de información, obtención de muestras en un intervalo limitado de valores, restricciones en el modelo o en la población objeto de muestreo, especificación del modelo. Modelos sobredeterminados, es decir, cuando el modelo tiene más variables explicativas que el número de observaciones. Las variables del modelo comparten una tendencia en común. La tendencia es que estos aumenten o disminuyan a lo largo del tiempo. Consecuencias de la multicolinealidad. Los modelos siguen siendo MELI, es decir, mejores estimadores lineales e insesgados. Micronumerosidad, relación con el tamaño de la muestra. En las investigaciones falta atención al tamaño de la muestra. Estimar cuando existe multicolinealidad perfecta no permite desenredar las influencias separadas de las X de las muestras dadas y por ende obtener una solución única para los coeficientes de regresión individual. Podemos encontrar también las siguientes consecuencias. Los estimadores MCO presentan varianzas y covarianzas grandes que hacen difícil la estimación precisa. Los intervalos de confianza tienden a ser mucho más amplios, lo que hace más posible aceptar una hipótesis nula de 0. La razón T de uno o más coeficientes tiende a ser no significativas. El R cuadrado puede ser muy alto. Cuando la colinealidad es alta, no son confiables las pruebas sobre los regresores individuales. En tales casos, la prueba F global es la que mostrará si Y está relacionada con los regresores. En situaciones de extrema multicolinealidad, la eliminación de la variable altamente colineal trae como resultado que la otra variable se tome estadísticamente significativa. Detección de la multicolinealidad. Lo importante no es si existe o no la colinealidad, sino los diferentes grados de colinealidad que existen. La multicolinealidad es una característica de las muestras, no de la población. Entre las distintas formas de detectar multicolinealidad están las siguientes: la presencia de un R cuadrado elevado y razones T poco significativas. Es decir, la multicolinealidad se considera dañina solo cuando la totalidad de las influencias de las variables explicativas no se pueden separar. Altas correlaciones entre parejas de regresores. Si el coeficiente de correlación de orden 0 es grande, mayor que 0.8, la multicolinealidad es un problema grave. Las correlaciones de orden 0 elevadas son una condición suficiente, pero no necesaria para que exista multicolinealidad, ya que esta también se puede presentar con coeficientes de correlaciones bajas, es decir, inferiores a 0.5. Cuando los modelos tienen más de dos variables explicativas, los coeficientes de correlación de orden 0 no son una herramienta segura para determinar si existe o no multicolinealidad, a diferencia de si hay dos variables explicativas donde sí lo son. Regresiones auxiliares. Una forma de determinar cuál variable está correlacionada con las otras variables X es realizar una regresión de cada X sub I sobre las otras variables X y calcular el R cuadrado correspondiente. Cada una de estas regresiones se llaman regresiones auxiliares. Para determinar si la variable se deja o no en el modelo, se debe comparar el F calculado con el F crítico.
al nivel de significancia seleccionado. Así, el f calculado no excede al f crítico. La variable no es colineal con las demás x y se mantiene en el modelo. En caso contrario, se saca del modelo ya que la variable sería colineal. Tenemos también los valores propios e índice de condición. El índice de condición lo vamos a hallar sacando la raíz cuadrada de k. La raíz cuadrada de k es la raíz del número de condición, el cual equivale al máximo valor propio dividido entre el mínimo valor propio. Pruebas para la detección de multicolinealidad. Coeficientes t no significativos y r cuadrado elevado. Coeficientes de correlación. Elevados coeficientes de correlación entre pares de variables son un síntoma a favor de la multicolinealidad. Regresiones auxiliares y efecto R cuadrado de Tail, puesto que si el efecto de Tail fuera nulo, no existiría multicolinealidad. Entre mayor sea el efecto, más grave es el problema. Índice de la condición de número. Se deben obtener los valores característicos de la matriz X', a los cuales denominaremos lambda sub i, y se divide el máximo valor característico entre el menor valor característico. Una condición de número superior a 20 se considera síntoma de multicolinealidad problemática. Factor de inflación varianza. Se utiliza como una medida del grado en que la varianza del estimador de mínimos cuadrados es incrementada por la colinealidad entre variables. Soluciones al problema de multicolinealidad. Existen métodos de corrección de multicolinealidad. Si no es severo, más vale no hacer nada, ya que los remediales generalmente pueden implicar problemas más fuertes que el que se buscaba corregir. Si existe multicolinealidad, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios siguen siendo insesgados, de modo que si el problema no es grave, el modelo puede utilizarse sin que afecte en gran medida a la inferencia estadística. Podemos usar los siguientes métodos. Restringir el modelo original es la estimación de un modelo en corte transversal. La limitante de este procedimiento es que la interpretación de los parámetros de corte transversal y series de tiempo pueden diferir ampliamente al calcularse sobre conjuntos de datos diferentes. Componentes principales. El método de componentes principales busca eliminar el problema de multicolinealidad a través de la obtención de un conjunto de variables, a partir de las originales y sin implicar grandes pérdidas de información, como lo indican Everett y Hawthorne en 2006. La principal limitante de este método es que las nuevas variables z pueden no tener interpretación económica alguna. Eliminar variable. Puede ser una opción para evitar el problema de multicolinealidad. Sin embargo, nos puede llevar a un problema más grande como el de la variable omitida. Debemos tener en cuenta que si la variable omitida es relevante, se genera un problema de sesgo en los estimadores MCO. Transformar variables. La transformación de variables con primeras diferencias o calculando porcentajes es otro remedio que busca diferenciar más las variables entre sí. Su principal limitante es que, por un lado, la teoría relevante pudiera estar interesada únicamente en las variables de nivel y no en sus diferencias ni en sus porcentajes. Por otro lado, la variable dependiente pudiera estar relacionada con las demás en niveles, pero no en porcentajes ni diferencias.